lo puse en el chat, si lo ve ustedes, competencias@uamex.mx. Ok. Le va a llegar desde el mío personal, no desde el institucional, porque es el que tengo abierto. Javier, te pido de favor si puedes indicarnos cuando recibas el correo de la doctora. Sí, lo reviso. Un segundo, por favor. Ya se envió. ¿Me pueden decir si lo recibieron? Y les voy a agradecer encarecidamente, de verdad, que me ayuden a compartir. En un minutito, maestro, por favor. No se preocupen.
Perdón, doctora, si puede, si gusta, compártalo como lo tenía y vamos a dar inicio, si le parece bien, ya tenemos una 8 para que no nos alcance el tiempo y en un momentito, mientras hacemos la presentación, lo compartimos. ¿Le parece bien? Y creo que tiene que abrir su micrófono. Gracias, sí. Denme entonces, por favor, unos segundos para poder cerrar lo que tengo. Un segundo, por favor. Perdóname, Diego, si gustas, podemos dar inicio. ¿Ya estamos listos entonces? Sí, por favor, adelante. Ok. Un segundo, que inicie la transmisión. Ahí está. Ok, entonces iniciamos en 5, 4, 3, 2, 1. Saludo con mucho afecto a... Agradecemos, Adelante, adelante, Javier. agradecemos a quienes estén conectados a esta sesión del programa de competencias complementarias de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria de la UAMX. Continuamos con este programa 2024B del mes de noviembre que finaliza el jueves 14, el día de hoy, y se presenta el tema Ética del cuidado como apoyo al desarrollo profesional y laboral de los universitarios. En las próximas sesiones se podrían abordar diferentes temas relacionados con la empleabilidad. Este programa completo está disponible en la página de Mercado Laboral y en el chat de esta sesión. Recuerden que este programa es un apoyo que la universidad lleva a cabo para ofrecer elementos de reflexión, conocimientos paralelos para el desarrollo de habilidades blandas y de orientación a su inducción e inserción al mercado laboral. Por ello, invitamos a participar activamente en esta plática, aprovechando la disposición de nuestra invitada para responder sus preguntas y o valiosos comentarios. Pueden levantar la mano y se les dará acceso, o si prefieren escribir en el chat, tanto en Facebook como en Teams, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Mercado Laboral, donde podrán consultar las grabaciones de las pláticas, canal de YouTube, Servicio Universitario de Empleo UAMX, y recordamos registrar su asistencia a esta plática. La liga de registro se encontrará en el chat. La Universidad Autónoma del Estado de México les da la más cordial bienvenida. Cedo la palabra a Moisés para la presentación de nuestra invitada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos los integrantes de nuestra comunidad estudiantil que el día de hoy nos favorecen con su conexión. Muy brevemente, aunque sabemos que la trayectoria de nuestra invitada del día de hoy es muy amplio, brevemente les diré que la doctora Natalia
Ixchel Velázquez González. Es doctora en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo por la Universidad Jaume de Castellón, España, y maestra en Estudios para la Paz y el Desarrollo por la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus líneas de investigación son Cultura para la Paz, Educación para la Paz, Comunicación para la Paz, con base en las cuales ha publicado diversos artículos y capítulos de libros. Es profesora investigadora de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente es coordinadora de la maestría en Estudios para la Paz y el Desarrollo de la propia universidad. Sin más, cedo el uso de la palabra a la doctora para que proceda a hacer su presentación. Adelante, doctora. Muchísimas gracias y bienvenida. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. No sé si se está viendo la pantalla o no se está viendo. Sí, sí se está viendo. Sí, se está viendo. Bueno, pues estoy como muy contenta porque creo que voy a hacer una presentación un poco atrevida en el sentido de, por una parte, repensar, digamos, toda esta perspectiva que tenemos desde la investigación para la paz, que se llama ética del cuidado, y la voy a tratar de empatar con el desarrollo profesional y laboral de los universitarios. En ese sentido, a mí me gustaría mucho comenzar diciendo que en el mercado profesional, en el mercado laboral, siempre estamos como en esta interacción entre lo que nos hemos aprendido en el espacio universitario, lo que tenemos de aprendizajes y cómo lo llevamos al espacio y a las necesidades del mercado profesional y laboral. Y una de las cuestiones que hoy en día estamos como impactados es cómo nos estamos moviendo en una sociedad del conocimiento. Y me parece que esto es fundamental entenderlo porque a partir de más o menos como de los años 90 se crea en Italia, ¿no?, el Plan Bolonia, en el cual se plantean la necesidad de ver este conocimiento como competencias, de tal suerte que nosotros no solamente llevamos al espacio laboral y profesional los aprendizajes que son propios de cada área del conocimiento o de cada disciplina, sino que también necesitamos competencias y habilidades más sociales y más personales. Y estas competencias en los planes de estudio se llaman competencias transversales. Y esto para mí es importante porque son estas habilidades que de repente pensamos que no van a ser necesarias y se necesitan en el nuevo mercado laboral y profesional. Y aquí lo importante es entender, y bueno, ¿y cómo entiendo el concepto de competencias? Bueno, es muy fácil, son todos los conocimientos, todas las habilidades, pero también tiene que ver con las actitudes que están interrelacionadas, que además se pueden transferir y que se van adquiriendo de forma progresiva cuando nosotros vamos teniendo esta experiencia formativa, que no solamente se pueden dar desde el aula, sino que también les abonamos desde otros espacios. Entendiendo y comprendiendo todas estos conocimientos, habilidades y actitudes, la UNESCO, en un informe que tiene sobre las competencias laborales que tenemos y que son necesarias a nivel internacional, nacional y local, la UNESCO dice que las competencias más citadas de mayor a menor son la inteligencia emocional, la empatía, la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación efectiva, la resolución de problemas complejos, la alfabetización digital, el aprender a aprender y la perseverancia o la resiliencia. Es decir, la que más están exigiendo hoy en el mercado laboral y profesional es la inteligencia emocional.
¿Y esto qué tiene que ver, no? Estas 8 o 9 habilidades que tenemos, perdón, 10 habilidades, las 10 más citadas, ¿qué tienen que ver con una ética del cuidado? Bueno, pues a pesar de que todas estas son competencias transversales, también necesitamos en el trabajo un compromiso ético y social. Yo no me imagino a un banquero contratando a un financiero que le pueda robar todo su dinero, ¿no? Entonces, por supuesto que aunque no esté escrito en un papel, pues por supuesto que se está atravesando este compromiso ético y social. Vamos a desarrollar y vamos a ver y explicar cada una. Y me gustaría explicar estas 9, 10 competencias, porque eso nos va a permitir entender y comprender cómo lo podemos vincular con una ética del cuidado. Entonces, empezaríamos con la primera. Y esta es una competencia que me encanta, porque hoy en día y después de la pandemia, pues de repente hemos visto que las enfermedades emocionales están apareciendo, la ansiedad, la depresión, y decimos, y bueno, ¿y cómo lo manejamos? ¿En dónde nos han enseñado a manejar esto? Y lo primero que me gustaría decirles de esta competencia, de esta inteligencia emocional y de esta empatía, es que lo primero que necesitamos hacer es identificar nuestras emociones propias, pero también ser capaces de identificar a las emociones de las otras personas, tratando de diferenciarlas y de poner la diferencia también no solamente entre las emociones y los sentimientos. Las emociones son momentáneas, los sentimientos son más a largo plazo, y que tengamos la capacidad de nombrarlas, pero también hay que saber cómo etiquetar correctamente estas emociones. Si nosotros tenemos esta capacidad, y voy a tratar de ponerlo como en un ejemplo, uno va al aeropuerto y de repente la aerolínea se retrasa y el que está, digamos, atendiendo, si se pusiera histérico, pues terminaría como ahuyentando y haciendo enojar más a los usuarios. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque tenemos que mantener, digamos, como en ciertos sectores, la calma, el espacio a partir del cual nosotros nos vamos moviendo. Y entonces es importante que reconozcamos nuestras emociones y nuestros sentimientos, pero también los de los otros. ¿Para qué? Para que podamos guiar nuestro pensamiento y nuestro comportamiento y podamos ajustar nuestras emociones para adaptarnos a los entornos o lograr determinados objetivos. De repente las dinámicas de los trabajos son muy estresantes y una persona que no tenga esta capacidad o esta competencia de inteligencia emocional y empatía, pues puede poner en riesgo a lo mejor una situación. Y esta es una de las primeras competencias que están más solicitadas en los mercados de trabajo. Ahora bien, nosotros cómo podríamos generar una actividad para que nosotros podamos trabajarla. Bueno, pues en este informe de la UNESCO, que además les recomiendo que lo lean, pues es muy bonito porque nos dan unos pasos. Lo primero que tenemos es reconocer nuestras emociones, comprenderlas, saber nombrarlas, poderlas expresar y sobre todo regularlas, ¿no? Porque esto nos va a tener y va a tener consecuencias en los ámbitos del trabajo y en los comportamientos que nosotros vamos aprendiendo como necesidades para realizar nuestras tareas o nuestros trabajos y podernos conducir con mayor soltura. La empatía, pues por supuesto, es ponernos en los zapatos del otro, pero un elemento importantísimo, y aquí quiero poner como que por favor nos podamos fijar mucho en esto, porque la socialización es crucial para el desarrollo de la empatía y la regulación de las emociones en relación con los otros. Es decir,
esta socialización y cómo vamos aprendiendo a socializar nos va permitiendo a nosotros generar como estos procesos de reconocer nuestras emociones, reconocer las otras y también empezar a trabajar en empatía. Y esto es fundamental y lo vamos a ver por qué después en la ética del cuidado. Una segunda competencia que me gusta y que me gusta trabajarla, y que es este asunto de la empatía, justamente es que nosotros podemos irla desarrollando y nosotros podemos aprender a desarrollarla. Y hay un ejercicio súper bonito que sugiere 6 hábitos que nosotros deberíamos de estar haciendo para poder mirar esta empatía. La primera es, bueno, siempre que veamos personas diferentes o que para nosotros se nos hacen diferentes, pues hay que tratar de cultivar la curiosidad por las otras personas, especialmente las desconocidas. Y esto es importante porque si de repente viene una profesora invitada de Kenia y es musulmana y trae toda su vestimenta y su cultura, pues para nosotros pues sería interesante ver, acercarnos y preguntar, oye, ¿cómo es tu cultura? ¿Por qué usas esto? ¿Qué comes? ¿Cuáles son tus actividades en la vida cotidiana? Y eso nos va abriendo la apertura. Y esto nos va a ayudar a mantener el segundo hábito, que es justamente desafiar los prejuicios y encontrar espacios en común. Y hoy en día los mercados laborales y profesionales pues están llenos de interculturalidad y de personas que somos diferentes. Entonces tenemos que cultivar este hábito de desafiar los prejuicios. Disculpe, También, doctora, mande. discúlpeme la interrupción. Sí. ¿Va usted avanzando su presentación? Sí, no se Porque pudo avanzar. no, se quedó en la primera. Discúlpenme, entonces no sé qué hice, déjenme. Ahí está, Es que como ahí está, ahí es, ahí está. Creatividad o pensamiento creativo. sí, es que como no lo veo desde la pantalla de acá, desde la Ok. pantalla del Team, no sé si voy avanzando o no voy avanzando. Entonces, Va usted en la habilidad de la empatía. ok, entonces voy en la habilidad de la empatía. Desde ahí se ve la empatía. Sí, sí se ve. Ok, ustedes me dicen si se va viendo, si no se va viendo o cómo Sí, le hago para cambiarle, sí, ¿no? con gusto. Bueno, entonces decíamos que un segundo hábito que nosotros tendríamos que desarrollar y que podríamos potenciar desde el aula, por ejemplo, es desafiar esos prejuicios y más que encontrar diferencias, habría que encontrar espacios en común con las otras personas para poder ejercer esa empatía. También es importante sumergirnos en la vida de otra persona, ¿no? Pensar en cómo la está pasando, cómo la está viviendo. Es importantísimo desarrollar la escucha activa y abrirnos a que otras personas nos escuchen. En ocasiones hemos perdido esa capacidad de escuchar al otro y de que también nos escuchen. Es importante también inspirar, y esto a mí me encanta porque creo que el alumnado es súper bonito para esto, porque inspira acciones masivas y cambios sociales. Es decir, hemos visto muchos movimientos sociales y muchas actividades del alumnado donde están preocupados, ¿no? Por estas grandes problemáticas sociales y con su empatía siempre están inspirando acciones masivas. Y el último hábito es que tenemos que generar una imaginación ambiciosa. Una de las dificultades que tenemos cuando hablamos de la violencia es que el primer espacio que se nos acaba es la imaginación.
Entonces, cuando nosotros trabajamos con la empatía, pues desarrollamos esta imaginación y tenemos que trabajar con una imaginación ambiciosa que nos permita empatizar con quienes en apariencia son nuestros adversarios, pero en realidad no son nuestros adversarios, simplemente son personas diferentes a nosotros. Y hay algunos elementos que podríamos aplicar y que ustedes pueden buscar, ¿no? Para ver qué tanto son empáticos o no. Hay un instrumento para evaluar el coeficiente, perdón, ahí tengo un error, un coeficiente empático. Y ustedes lo pueden buscar, está en línea, y ustedes pueden aplicar ese coeficiente y ver qué tanto podríamos o estamos con empatía o con poca empatía. Ustedes me dicen si se cambia, por favor. ¿Se cambió la diapositiva? La Bueno, primera no. Se perdió todo, se fue la imagen, doctora. y la última. Ok, entonces, Estaba en empatía, iba a iniciar con la siguiente habilidad. ustedes me dicen, ¿se ve? Creatividad o pensamiento creativo. Pensamiento creativo, que es la siguiente competencia, ¿no? Y esto es importante porque pensamos que la creatividad se viene de nacimiento y que se nos va a dar, ¿no? Y realmente hemos olvidado que también nosotros tenemos capacidad de ir construyendo el pensamiento creativo, ¿no? Regularmente la creatividad se está asociada con esa capacidad de generar ideas inusuales y originales frente a un tema o una situación particular. Y esta creatividad, a final de cuentas, lo que nos va a permitir es ayudar a resolver un problema. No es que uno sean que tienen más desarrollada y porque han trabajado más la competencia, pero todos tenemos la oportunidad y podemos desarrollar esta creatividad y desarrollar nuestro pensamiento creativo. El gran problema, de repente, cuando no se nos enseña, y cómo vamos a ir trabajando la creatividad, es que el problema que tiene la creatividad es que hay una dificultad para automatizar, para poner en un estándar, ¿no?, los procesos creativos en la resolución de los problemas complejos. Regularmente la creatividad nace cuando tenemos el problema y entonces pensándolo podemos dar una solución creativa. Pero no hay algo que diga, para que usted tenga esta creatividad y esto, vamos a hacer esto. No, porque es el análisis del problema para poner y disponer nuestras competencias de pensamiento creativo. Entonces tenemos que aprender a desarrollar nuestro pensamiento creativo. Y este pensamiento creativo y esta creatividad se desarrolla más cuando nosotros estamos en grandes contextos de incertidumbre, ¿no? Con desafíos de gran complejidad, como lo es el cambio climático. Creo que la pandemia nos enseñó muchísimo a cómo socializar, de repente en línea, nos enseñó a ver cómo estábamos conectados, a ver cómo solucionar un montonal de problemas que se nos hicieron evidentes en la pandemia, y justamente el pensamiento creativo es el que nos ayudó a que pudiéramos salir avante de esta situación. Y una de las características que también quiero hacer mucho énfasis en el pensamiento creativo es justamente que decirles que el desarrollo de la creatividad implica que quienes aprenden pueden cuestionar la realidad, es decir, tengamos la capacidad de cuestionar
de intercambiar ideas y de debatirlas, además de ser capaces de generar ideas originales. Y esto es importante, ¿no? Es decir, es importante porque estas competencias, pues nos vamos dando cuenta que las podemos ir creciendo. ¿Se alcanza a ver la otra diapositiva? Pensamiento crítico. Sí, ok. Es este pensamiento crítico, ¿no? Y aquí es donde vamos a entrar con la lógica y con el razonamiento para identificar esas fortalezas, pero también esas debilidades de los argumentos o de las soluciones frente a problemas que se tienen. Y el pensamiento crítico tiene mucho que ver con la manera en cómo tomamos decisiones en nuestra vida personal. Y esto tiene que ver, y a mí me gustaría, por favor, que también nos quedáramos con esta idea de, híjole, cómo utilizar este razonamiento, esta lógica, ¿no? Para analizar estas fortalezas, pero a final de cuentas porque estamos tomando decisiones y tiene mucho que ver también la ética del cuidado y ahorita voy a tratar de explicar por qué. La siguiente competencia que me gusta muchísimo y que también se desarrolla gracias a una ética del cuidado es la colaboración, ¿no? Y la colaboración es súper importante porque regularmente estamos pensando que cuando tenemos una división del trabajo, esta división del trabajo pareciera que está fragmentado y la colaboración no es eso, no es fragmentar el trabajo. Yo les pido, por ejemplo, al alumnado al que le doy clases, les digo, hagan un proyecto y se dividen y después dicen, nos juntamos y ya lo exponemos, ¿no? Pues quiero decirles que están fragmentando, que no hemos aprendido a tener procesos de colaboración. ¿Qué es entonces el proceso de colaboración? Primero, entender que es un equipo interdependiente donde todos se van a conectar para lograr un objetivo entre todos, claro, que dé lugar a un consenso y a una decisión donde la participación de todos es importante. Entonces, se requiere tener conocimientos de los objetivos conjuntos, se requiere justamente reconocer que cada persona que forma parte de este equipo interdependiente, pues tiene habilidades, conocimientos, recursos, experiencias distintas y que no debemos de desecharlos, sino al contrario, sumar cada una de estas habilidades, conocimientos, experiencias, etcétera. Y por supuesto que tenemos que aprender a negociar cómo tomar estas decisiones para lograr el objetivo. Y en este proceso de la negociación es importante porque tenemos que hacer uso también, pues, de estas capacidades de inteligencia emocional, de decir, bueno, a mí me provoca dolor hacer esto, pero me gusta mucho hacer esto otro. Entonces, esta capacidad de negociar también nos permite hablar de nuestras propias emociones, de nuestros propios sentimientos y también colocar el pensamiento crítico. En esta parte de la colaboración se disponen también las anteriores competencias. Y justamente una de las cuestiones más importantes que se tiene en la colaboración es que se tiene la habilidad para trabajar en equipos, pero que forman y que están conformados por una multiculturalidad de maneras distintas de ser, pero se tiene que lograr de manera efectiva y respetuosa el logro de estos objetivos y por eso me encanta el espacio de la colaboración. Si ustedes pueden ver una película muy viejita que se llama El Club de los Cinco, se dan cuenta de la importancia de poder respetar al otro
de reconocer las diferencias, de reconocer la interculturalidad y por supuesto, empezar a trabajar en el objetivo por el cual el grupo está ahí. Luego tenemos otra competencia que se llama comunicación, aquí le puse afectiva, me disculpo, es efectiva. Esta comunicación efectiva, ¿no?, va a implicar 3 habilidades fundamentales. Primero, saber poderme expresar, poder escuchar a mí mismo y a los demás y, por supuesto, hacer un uso apropiado del lenguaje no verbal. Entonces, estas 3 competencias nos van a permitir a nosotros de tener estas habilidades y que además hoy en día las están solicitando en los ámbitos laborales y profesionales. Una competencia que me llama mucho la atención es la alfabetización digital. Si ustedes se están dando cuenta, pues creo que en este momento estoy teniendo problemas para poderme mover con facilidad con la computadora y poderles presentar con mucha mayor fluidez la presentación. Y esto obedece a algo. Seguramente los que nos están escuchando desde que entraron a la primaria, dentro del currículum tuvieron esta alfabetización digital, pero hubo una generación, muchas generaciones más bien, en donde esta alfabetización digital nos llegó mucho tiempo después de haber egresado de las universidades, mucho tiempo después de haber entrado a nuestro primer espacio laboral. Entonces, de repente tendríamos como este distanciamiento. Y hoy en día lo que nosotros estamos viendo es que hay una interacción social que está permeada por las tecnologías. Cómo compramos en línea, cómo pagamos en línea, cómo utilizamos el celular para vernos una serie o de entretenimiento. Y vamos viendo que hoy en día prácticamente el pago de servicios también se hace por la tecnología. Entonces tenemos una interacción social con las tecnologías y que hoy en día es una competencia fundamental porque nos va a permitir por una parte poder interactuar de forma eficiente con las tecnologías más cotidianas y que podamos sacarle el provecho, el mejor de los provechos a estas tecnologías. Pero no solamente reside en saber cómo ocupar estas tecnologías. Una de las características de la alfabetización digital es que estas interacciones nos permitan pensar críticamente el entorno digital y utilizarlo de manera crítica, reflexiva y participativa. Voy a poner un ejemplo de lo que me sucedió hace muchos años. Estando yo en esta facultad, una empresa donó sus computadoras que tenían, eran unas Mac, las donaron a la facultad porque para ellos ya estaban rebasadas, pero para nosotros nos servían bastante bien. Y muchas de estas Mac venían todavía sin ser formateadas y todavía no entrábamos como a este mundo, ¿no? Y además las computadoras Mac eran como complicadas en ese momento quién las hubiera utilizar. Entonces me acuerdo que me dejaron una Mac y la manera en que tenía el cursor era una chica bailando en el tubo, el sonido de cualquier tecla equivocada era una grosería, ¿no? Entonces yo decía, bueno, sí, estamos ocupando las herramientas, pero hay que saberlas utilizar de una manera crítica, reflexiva y también que sea participativa, ¿no? Por mucho que yo tenga un gusto
pues no lo puedo colocar. No podemos generar como estos espacios en donde estemos ocupando las tecnologías para dañar al otro o para reproducir formas y espacios y prácticas socioculturales que no están abonando a un reconocimiento del otro y a un respeto del otro. En esta alfabetización digital tenemos dos tipos de habilidades. La primera son las habilidades digitales instrumentales, que son propias de utilizar las tecnologías ex profeso para responder los problemas que nos están pidiendo los mercados laborales y profesionales, ¿no? Por ejemplo, el uso de un software. Pero también hay otro tipo de habilidades fundamentales, y aquí sí quiero hacer mucho énfasis en esto, porque estas segundas habilidades pues me van a dar sentido y me permiten navegar, interactuar, no solamente con las tecnologías, sino con las personas y en la manera en cómo están utilizando las tecnologías. Y aquí, por ejemplo, nos podemos encontrar que cuando vemos estas habilidades fundamentales, nos encontramos que de repente ocupamos las tecnologías para insultar, para generar violencia, para reproducir violencias, para acosar a alguien, para burlarnos de alguien. Y a mí me parece que nosotros deberíamos de tener mucha conciencia de que el usar las tecnologías nos está permitiendo tener estas interacciones con los otros, y que de este uso que le doy a la tecnología, pues tengo mucho de responsabilidad frente a ella. Por la otra parte, y me gusta mucho este espacio, porque hoy en día no solamente estamos hablando de un grado de IQ, de inteligencia que tenemos, sino que también podríamos estar hablando de una DQ, que quiere decir una inteligencia digital, que está, por supuesto, avalada por la alfabetización digital. Y esto esta inteligencia digital nos permite hablar en esta alfabetización, nos permite hablar justamente de esta capacidad que tienen las tecnologías y el uso que yo le estoy dando a las tecnologías para poder empoderarnos y justamente en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Con el fin de alcanzar muchas metas personales, muchas metas sociales, educativas y ocupacionales, ¿no? Y están justamente en estas condiciones de participar activamente en la sociedad. Pero mucho depende del uso que le estoy dando a las tecnologías. Y sentarnos frente a las tecnologías también nos pone un gran reto, que teniendo estos principios nos van a permitir tener mejores habilidades para la conexión, digamos, y para desarrollar nuestros trabajos y tener un mejor desarrollo profesional, al momento de que nos permite generar, por ejemplo, un análisis de la información, tener capacidad de cuestionar contenidos, de comprender la no neutralidad. A nosotros nos han enseñado que hay que ser neutrales, y a mí me parece que cuando hablamos, por ejemplo, de una ética del cuidado, pues no podemos ser neutrales, porque yo no puedo reproducir o decir, ay, soy neutral frente a una injusticia. Entonces, sí tenemos que tomar partido. Hay que entender y comprender cómo funcionan los algoritmos, ¿no? Hay que entender y ser conscientes de cómo hay ciertos intereses involucrados, ¿no? Y por supuesto comprender que no todos tienen las mismas oportunidades de acceder a la infraestructura en términos de lo digital. Hasta aquí voy bien. ¿Se alcanza a ver la siguiente diapositiva?
Sí, doctor, es aprender a aprender. Aprender. Gracias. Toda vez que tenemos esta es una competencia que también me gusta mucho, ¿no? Porque si nosotros vivimos en una sociedad del conocimiento y en una sociedad de la información, entonces necesitamos tener habilidades para ser autogestivos y para tener esta capacidad de tener esta mirada como la del niño que tiene curiosidad y que nos va permitiendo aprender, ¿no? Que nos va generando espacios para conocer los otros espacios. Y me faltaba una última competencia que no sé por qué no se me quedó, que es justamente la capacidad de tener resiliencia, es decir, cómo frente a las adversidades nosotros tomamos una decisión de salir adelante. Y esto es importante en las competencias laborales y profesionales porque no siempre nos salen las cosas como deben de ser. Y no podemos decir, ay, renuncio al trabajo porque no me quedó esto, ¿no? Sino más bien dicho, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo salgo adelante? ¿Cómo hago para tomar una decisión y pese a que yo me siento así, mal, porque no salió la cosa que tenía que entregar, ¿cómo le hago para entregarlo en tiempo y cómo me repongo de esto? Y esta es una competencia que tiene mucho que ver también con las actitudes. Y hoy en día, por los espacios y por las dinámicas sociales en las que vivimos, es muy fácil contagiarnos por un mal pensamiento, pero nosotros tenemos que salir avante. Entonces, esta competencia de tener estas capacidades de resiliencia son importantes. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que les platiqué, con una ética del cuidado? Bueno, y esto de la ética del cuidado, ¿qué es? O desde dónde se está planteando o cómo la entiendo. La ética del cuidado justo surge por una autora, Carol Gilligan, que ella es alumna de un profesor que muchos de ustedes seguramente conocen, que es el profesor Kohlberg. Y él hace una teoría sobre la teoría del desarrollo moral, donde dice, bueno, no, así como tenemos un desarrollo intelectual y vamos aprendiendo cosas, también necesitamos tener un desarrollo moral y lo divide en 3 estadios. Un estadio preconvencional, cuando ni siquiera sabemos todavía qué es el bien y el mal, ¿no? Un estadio convencional y un estadio postconvencional. El convencional es cuando vamos tomando decisiones y nos vamos comportando en muchas de las ocasiones por esta instancias, digamos, de lo que nos está dictando el mundo social, pero por lo que todos debemos de crecer es para un desarrollo postconvencional, es decir, que nuestras decisiones estén basadas en valores universales y no solamente en los valores culturales. Y esto nos permitiría decir, bueno, tengo necesidad y tengo hambre, ¿robo? Pues no puedes robar, ¿no? Tengo esto, hay una chica que se embarazó, le prohíbo la entrada a la escuela porque entonces pareciera que va a contaminar a todos los demás con la idea de que se pueden embarazar, o le dejo crecer y que siga asistiendo a la escuela pese a las complejidades que va a tener. Son dilemas morales que nosotros tenemos que tomar, pero los tenemos que resolver con un desarrollo postconvencional y necesitamos este crecimiento. Pero cuando Kohlberg desarrolla esta teoría del desarrollo moral, pues no considera a las mujeres. Pareciera que solamente los que pueden desarrollar y tener este desarrollo moral son los hombres. Y entonces Carol Gilligan dice, a ver,
¿Cómo que las mujeres no podemos tener este desarrollo moral? Todos somos ciudadanos y todos, todas y todes estamos en este mundo y podríamos tener este desarrollo moral. Entonces, Gilligan hace este cuestionamiento a esta teoría del desarrollo moral. Y justamente este concepto de ética del cuidado nace justo de la responsabilidad y se plantea justamente como una responsabilidad que tenemos los seres humanos para cuidar de nosotros mismos, para cuidar al otro y para cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, en el libro de las voces diferentes, se coloca por primera vez este concepto de la ética del cuidado, que justamente viene a cuestionar esta teoría del desarrollo moral, en donde solamente se podía visualizar la participación de los hombres y le da luz a las voces y a las experiencias de las mujeres, ¿no? Justamente excluidas de los análisis sobre el desarrollo y la capacidad moral. ¿Hasta aquí voy bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es de lo que nos habla esta ética del cuidado? La ética del cuidado justamente va a enfatizarse en las responsabilidades que se dan a partir de las relaciones y de los vínculos interpersonales que estamos produciendo entre los seres humanos. Y justamente la importancia de la atención en las necesidades concretas, ¿no? Para lo cual, ahí es lo que quiero que observen, ¿no? Tenemos la empatía y la actividad propia del cuidar son fundamentales. Entonces, me voy a regresar un poco, ustedes me dicen, ¿no? Si se puede observar, cuando nosotros hablábamos de las competencias que se necesitan para el ámbito laboral, vemos que la ética del cuidado, que fortalece la empatía y que fortalece las actividades del cuidar, pues están desde la inteligencia emocional, porque ¿cómo me puedo cuidar si yo no soy capaz de reconocerme mis propias emociones? La capacidad de ser empático con el otro. Aquí está clarísima una ética del cuidado. ¿Cómo desarrollamos la creatividad? Y esto es fundamental porque cuando nosotros nos cuidamos y tenemos esta responsabilidad de cuidarnos, pues nosotros vamos viendo que estos procesos de aprendizaje y de enseñanza en los que vamos teniendo un pensamiento creativo, esta parte de mirar al otro, de dialogar con el otro, de reflexionar con el otro y de generar frente a un problema posibles soluciones sin dañar al otro, pues ahí hay una ética del cuidado. Cuando nosotros asumimos un pensamiento crítico, siempre es mirando al otro y teniendo la capacidad de reconocer que lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy pensando no pueda legitimar un estado de injusticia o un estado en el cual yo esté violentando al otro. Y no me digan que no tenga que ver la ética del cuidado con la colaboración, cuando lo primero que hacemos es reconocer la diversidad de personas que somos, la multiplicidad de formas de ser en las que estamos y que podríamos ocupar justamente la empatía para reconocer las habilidades, conocimientos y experiencias que tienen los demás. Y la comunicación efectiva necesita y requiere mucho de la empatía para poder abrirnos al diálogo con la otredad. Y si nosotros pensamos en una alfabetización digital y pensamos en una ética del cuidado, yo digo, pues debo de ser cuidadosa, por ejemplo, con las redes,
para no lastimar, burlarme o violentar a alguien más. No sé si me voy explicando hasta este momento, ¿no? Pero esta ética del cuidado pues tiene que ver justamente con estos procesos de empatía y con estas propias actividades del cuidar, que aquí es importante decir, y me gustaría mucho resaltarlo, que la ética del cuidado lo que recupera es, por una parte, es cuestionar que estas habilidades del cuidar se nos habían dado socialmente y culturalmente a las mujeres y estábamos excluyendo, por ejemplo, a los hombres y les estábamos negando su capacidad de cuidar. Entonces, la ética del cuidado reconoce que todos los seres humanos, hombres, mujeres o personas que pertenecen a la diversidad sexogenérica, estamos teniendo capacidades y tenemos la oportunidad de desarrollar nuestras capacidades para cuidar, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿y por qué es tan importante, sobre todo cuando estamos hablando de las cuestiones de los ámbitos laborales y profesionales? Porque en ellas se miran las relaciones desiguales de género que están permeadas, ¿no? Por una falta de reconocimiento, que van llenas de silencio y que van llenas de ruptura en la confianza, en los diálogos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tener estas competencias y se ven atravesadas por la ética del cuidado, pues nos vamos a tener reconocimiento y vamos a darle voz a las personas que han sido silenciadas. Y es fundamental que tengamos empresas socialmente responsables. Las empresas, las que hoy tienen mayor éxito, son aquellas empresas que son socialmente responsables y que están generando culturas de paz con el reconocimiento de sus empleados, con el reconocimiento de sus clientes, con el reconocimiento de sus proveedores y que van teniendo una capacidad de cuidar al otro y de una reconstrucción de las competencias comunicativas. Cuando trabajamos en una cultura de paz, pues estamos viendo que somos capaces de cuestionar cualquier tipo de violencia que se reproduzca y que vaya limitando las capacidades de los seres humanos y que justamente vemos que la cultura de la violencia y los tipos de la violencia que están viviendo en la población, pues justamente, y en este caso las desigualdades de género que también se notan mucho en muchos de los ámbitos laborales y profesionales, podríamos generar otro tipo de reconocimiento hacia estas personas. Entonces, ¿por qué o qué papel entonces tiene el cuidado ante las circunstancias en las que estamos viviendo, donde necesitamos espacios laborales y profesionales y que las grandes empresas están reclutando y instituciones u organizaciones de la sociedad civil cada mes quieren personas que tengan esta ética que puedan reconocer en la diversidad, que puedan tener la capacidad de cuidar, ¿no? ¿Por qué lo estamos necesitando? Porque, bueno, la primera razón es porque las tareas del cuidado son fundamentales por el sostenimiento de la vida. Yo conozco una empresa que ha requerido todas estas competencias de las que les estoy hablando y que en tiempo de pandemia cuidó enormemente a su personal, porque necesitaban, porque se daban cuenta, porque pudieron dar cuenta de la importancia de que cuidar sostiene la vida, no solamente para sobrevivir, sino porque necesitamos tener bienestar y calidad de vida. Y porque justamente, porque estos valores y estas capacidades que desarrollan los sujetos
pues desarrollan estas otras competencias de las que yo les hablaba al inicio: la empatía, el compromiso, la paciencia, la responsabilidad y la ternura, que para muchos sectores, por ejemplo los masculinos, parece desaparecidos, pero también los necesitan y también necesitamos trabajar en ellos. El cuidado es un valor y es una actividad que contribuye justamente a construir una cultura para la paz. Y Betty Friedan, que por cierto acaba de morir este año o el año pasado, ella decía que una cultura de paz siempre es una cultura de cuidar y que nos va a ayudar a desarrollar 3 habilidades. Primero, habilidades para el desarrollo y sostenimiento de la vida. El 2, para la transformación pacífica de los conflictos. Y la tercera habilidad que nos va a dar, porque tendremos un compromiso cívico y social. Y como verán, este compromiso cívico y social está atravesado en todas las habilidades y todas las competencias que las empresas están solicitando. El cuidado justamente constituye una de las prácticas propias de una ciudadanía activa, y justamente cómo pensar, y creo que la pandemia fue un claro ejemplo de cómo pensar que necesitábamos políticas sociales, empresas que nos permitieran mirarnos con el cuidar, ¿no? Que nos permitieran mirarnos en bienestar y que nos permitieran mirarnos en paz, ¿no? Y lo que necesitamos es desgenerizar, es decir, quitarle la etiqueta de género y de que las únicas responsables del cuidado son las mujeres, para generalizarlo. Necesitamos pensar que todos podemos, todos, todas y todes podemos desarrollar el cuidado, y que es necesario el cuidado. Y justamente está una educación para la paz que se está dando en nuestra universidad, nos conduce a un cambio de patrones de los roles de género que se inculcan a los hombres y a las mujeres y que nos permiten mirarlos desde otra perspectiva. Y con esto quisiera agradecerles. Aquí están algunas de las referencias de las cuales pueden ustedes consultar la ética del cuidado y sobre todo el espacio de las competencias laborales. No sé si hay alguna pregunta, si me he excedido de tiempo, si estamos en tiempo, pero aquí estoy. Sí, doctora, al contrario, muchísimas gracias por su participación. Creo que es un tema que poco a poco iremos descubriendo, sobre todo ese esfuerzo que yo le reconozco, el relacionar un aspecto tan importante en nuestra vida que parece muy simple, lo ha vinculado usted con las habilidades que hoy el mercado laboral requiere. Y eso yo creo que es un tema que sin duda irá cobrando fuerza para que podamos, a través de personas como usted, comunicarle a nuestra comunidad estudiantil la importancia que tiene estos conceptos y esta relación que hoy me parece es un aporte muy, muy importante para nuestra comunidad estudiantil. Y bueno, y yo invito a todos los compañeras y compañeras que se han conectado, que puedan hacer algún comentario, hagan alguna pregunta, qué les ha parecido el tema, esa relación, qué aspectos les gustaría que les comentara la doctora, pues abusando un poquito de su tiempo y su gran disposición que tiene. Si quieren hacer uso de la palabra, levanten la mano, se les dará acceso o escríbanlo por el chat y con gusto procedemos a darle lectura. Estoy revisando en Facebook, pues tampoco tenemos alguna pregunta.
Ya alguien levantó la manita. ¿Quién es? Creo que es Pamela Abigail Sí. González. Adelante, Pamela, adelante. Hola, primero que nada, muy buenas tardes. Pues yo que estoy estudiando la licenciatura en contaduría, se me hace un tema interesante, ¿no? Porque pues a final de cuentas nosotros estaremos relacionados, ya se hace con nuestros clientes dentro de una empresa, con nuestros compañeros, y pues estos temas son de gran relevancia para llevar una buena comunicación y un buen manejo de las emociones que en este tiempo pues se han vuelto muy relevantes. Ajá. Sí, o sea, a mí me parece que es fundamental. Cuando nosotros tomamos o como nosotros trabajamos con los conflictos y las emociones están atravesadas, van atravesando los conflictos, tenemos una fórmula muy bonita para tener una comunicación asertiva. Y empezamos, yo me siento, y explican cómo se sientan. Y para eso es importante que ustedes definan qué emoción tienen. Luego explican por qué se sienten así. Y luego explican la tercera parte. A mí me gustaría que pasara esto. Entonces, cuando por ejemplo, una persona está, o vamos a suponer que yo estoy molesta, ¿no? Yo puedo decir, yo estoy molesta porque ustedes no entregaron en tiempo y en forma y eso hace que se me muevan mis tiempos de trabajo. Me gustaría que de aquí en adelante, si no pueden entregar, me puedan avisar con tiempo y después yo pueda, por favor, darles el espacio o reagendamos el espacio, por favor, ¿no? Entonces, con esta fórmula, uno puede tener esta comunicación asertiva. Y es muy bonita esta fórmula y ustedes pueden empezar a practicarla en casa, con el novio, con las amigas, con los padres, con los hermanos, en todos los espacios y les ayuda un montón. No sé si te di respuesta, ¿no? Pame, no sé si te di respuesta. Sí, pues ese sería ya tanto como una retroalimentación de todo lo que hemos platicado en esta sesión, ¿no? Sí, muchas gracias. También tenemos la manita levantada de Génesis, Fernanda y de Lupita Galán. A ver si desean hacer uso de la palabra. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo solamente un comentario, a mí me agradó mucho todo lo que usted comentaba y pues básicamente si en algún momento nosotros queremos ser líderes, pues para eso justo nos estamos preparando. Yo creo que es fundamental tener un buen manejo de nuestras emociones, ya que luego esas emociones negativas se transmiten a nuestros, pues vaya, depende, ¿no? Por ejemplo, si ya somos líderes en una empresa y vamos de mal humor o algo nos afectó, pues yo creo que como que contaminamos todo el ambiente y pues vaya, ya no sale pues la actividad que queríamos realizar de manera correcta. Es muy fundamental que nosotros desde ahorita empecemos a trabajar con eso del manejo de emociones, ya que luego nos podemos evitar problemas pues que son innecesarios, ¿no? En nuestra vida diaria es como dicen, no dejes que 5 minutos del día que tuviste un problema afecten las 24 horas. Ese sería el comentario. Bonita tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Toda la razón. Incluso hay muchas empresas que lo plantean como un programa de manejo de crisis, ¿no? Justamente porque las emociones afectan a toda la
a todo el espacio, digamos, laboral, clientes, trabajadores, y se generan crisis innecesarias solo por no poder trabajar las emociones y no practicar la empatía. Y creo que eso es fundamental en una capacidad de un líder. Muchas gracias, doctora. También Lupita Galán tenía la manita levantada. No sé si ya escuchó algún comentario que respondió a su duda o deseas hacer uso de la palabra. Adelante. Bueno, al parecer creo que se arrepintió o ya aclaró su duda. Bien, pues voy a proceder, doctora, con el permiso de todos nuestro auditorio a dar cierre a esta sesión, que sin duda, insisto, queda grabada este tema, esta plática en nuestra página de Mercado Laboral y está abierta y está a disposición de todo aquel que sea miembro de nuestra comunidad estudiantil a consultarlo. Y creo que eso es un aspecto importante para que puedan conocer un tema tan interesante como es el que usted nos ha comentado el día de hoy. Como usted sabe, en estos casos, nuestra institución, la Universidad Autónoma del Estado de México, pues a manera de agradecimiento por su cooperación y colaboración desinteresada, pues se otorga una constancia que está a la vista y que me voy a permitir dar lectura. Dice: la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria, otorgan la presente constancia a Natalia Ixchel Vázquez González por su participación en la plática Ética del Cuidado, como apoyo al desarrollo profesional y laboral de los universitarios, impartida a través de Microsoft Teams, Toluca, México, 14 de noviembre de 2024, Patria, Ciencia y Trabajo. 2024, conmemoración del 60 aniversario de la inauguración de Ciudad Universitaria. Firma la licenciada en Derecho, Sandra Alejandra Garduño Romero, quien es la directora de Vinculación y Extensión Universitaria de nuestra universidad. Y bueno, yo por mi parte, doctora, le agradezco a nombre de nuestra comunidad estudiantil su tiempo, sus conocimientos y sobre todo ese gran interés que tiene por orientarnos sobre un tema que cada vez cobra más fuerza. Muchísimas gracias, le mando un saludo muy afectuoso y esperamos volver a contar con su presencia. Muchísimas gracias. Hasta pronto. De verdad, el gusto fue mío. Gracias. Igualmente agradezco a todas y a todos los que se conectaron el día de hoy a esta plática, que como decía Javier, es la última del semestre, no solo del mes, sino del semestre 2024B, y pues esperamos haber cumplido con sus expectativas, esperamos poder continuar con estas actividades más adelante, si no, pues ustedes pueden continuar por sí mismos. Adelante, muchas gracias y hasta pronto, jóvenes. Gracias, hasta pronto. Perdón. ¿Alguien levantó la mano? No sé si fue accidental o... Bueno, creo que fue accidental. No, muchas gracias. Creo que no. Gracias a ustedes, de verdad. Le agradezco mucho la invitación. Que pasen buenas tardes.